¿Qué tal fue la Nochebuena? ¿Fue feliz? La Navidad también, espero que sí, y la semana de Pascua ha sido una semana que posiblemente hayan pasado días muy gratos. Eso se lo deseo de todo corazón. Y desde donde hablo, pues de leer es un placer. El programa que produce Telemiño, que lo hacemos desde aquí, desde la biblioteca NOS, que es la más nueva y moderna de Orense, blanca, cómoda, donde la gente joven viene y lo pasa muy bien estudiando, donde se hacen mayores. Y ahora pues les voy a desear feliz año porque el programa este empieza la semana en la que vamos a pasar de cambiar del 22 al 23. Esperamos y deseo de corazón que sea feliz para todos ustedes. Para emitir el programa que hemos seleccionado, porque no va a ser nuevo, va a ser un programa que ya hemos emitido, fue emitido un día 13 de octubre del año 22 y es Carlos Pérez el que interviene y es entrevistado. Que tengan una feliz semana y hasta el año 23, leer es un placer. Como siempre, o como casi siempre, para ser más concreto, pues en nuestro programa recibimos a todas aquellas personas que tienen algo que decir relacionado con el mundo del libro. ¿Cómo conectamos con las personas? Pues o bien directamente, o bien porque yo tengo 2 o 3 amigos que de alguna forma son embajadores de la idea y pues me dice, oye, que hay una persona que puede ser interesante, y yo con mucho gusto, como tengo fe en su criterio, pues le digo que venga, y este es el caso de la persona que hoy nos visita y que tiene toda mi confianza porque me la manda Armando. Armando es un amigo entrañable que está en estos días con problemillas de salud y también de estrenar una obra de teatro a la vez, y bueno, es un hombre muy activo. Don Carlos Pérez, bienvenido a Leer es un placer. Muchas gracias, Martí, por invitarme y por contar conmigo para este programa que me parece un programa digno de mención, porque todo lo que sea apoyar al libro como forma de expresión y como forma de cultura me parece encomiable. Pues gracias por sus palabras, y si te parece, entramos en materia. Adelante. ¿Por dónde entramos? Porque a mí me dijo Armando que una de tus ideas era hablar del libro gallego, del neno gallego. ¿Cómo es que Memorias de un neno labrego. Del niño labrego. Sí, podría empezarse por ahí, por el hecho, no solo por el hecho del libro concreto en sí, Memorias de un neno labrego, que es precioso, es comenzar en la primera palabra y ya no poder dejarlo hasta fin, hasta el final, ¿no? Pero sí, en cuanto a lo que contiene como tipo de narrativa ese libro. Neira Vilas, el autor, plasmó bastante más allá de situaciones, personajes y vivencias. Yo creo que supo plasmar una foto en movimiento de una época, de unas zonas concretas como era el rural gallego, y de unas vivencias de unos personajes que son entrañables y que trascienden más allá de lo que es simplemente la arquitectura narrativa de una historia, ¿no? Para quienes conozcan el libro, me imagino que a estas alturas el libro no es de hoy precisamente, sino ya de hace unos años. Para quienes lo hayan leído, les sonará conocida la parte donde el padre de Balbino, el niño, le castiga por haber dado una pedrada al hijo del señorito, al hijo del cacique del pueblo, ¿no? Y cuando lo castiga justo delante del hijo del cacique y delante del cacique. Eso es la máxima humillación que ese niño puede soportar. Y tanto es así que Neira Vilas la describe como un apretar la mandíbula al niño, no soltar ni una lágrima y aguantar estoicamente los trallazos de cuerda que su padre le da en presencia de estas dos personas. Realmente a eso voy, a lo que te inspira el leer esa escena, te hace sentirlo, claro. Te hace vivir esa situación y te hace sentir
la rabia de ese niño y también la impotencia de ese padre por verse obligado a castigar a su hijo de esa manera tan humillante, ¿no? Entonces a eso voy con lo que es el estilo de ese libro. Vale, sí, es narrativa, técnicamente es narrativa, pero yo creo que es mucho más que narrativa. Es hacer vivir situaciones y fundamentalmente sentimientos, que yo creo que es a lo máximo que puede aspirar un autor, ¿no? A transmitir sentimientos. La emoción. La emoción. Y también, por supuesto, es un elemento indispensable el poder trasladarte también a esa situación, a ese escenario, el hacer vivir casi como si lo estuvieras viendo, cómo se vivía en una determinada época, porque te hace sentir, pues no sé, la vergüenza de Balbino cuando por primera vez ve bailar a sus padres en una fiesta, claro, que para él era algo impensable que sus padres pudieran abrazarse y pudieran bailar en público, ¿no? Lo que ese niño experimenta lo sientes cuando lo lees. Y hay algunas personas que por nuestra edad, pues tal vez hayamos vivido eso. Algo similar, claro. O algo semejante. Sí. El nerviosismo, la inquietud de ese niño cuando a la maestra de la que él se enamora, con aquella candidez de los 10 años o de los 12 años, y que en un momento dado alcanza a verle, en un descuido de ella, alcanza a verle las piernas y un poco la ropa interior, la turbación de ese niño. Sí. Esas primeras reacciones que te marcan la vida, ¿eh? Sí, pero es que Neira Vilas te las hace sentir. Porque además había un entorno tan represivo que hacía que una cosa menor adquiriese unas proporciones gigantes. Y claro, nos ha pasado a todos, son unas generaciones de españoles, estamos... Y en aquella época, cuando el propio niño, cuando Balbino se refiere al hijo al hijo de este hombre, que es el dueño de las fincas, que viven en la ciudad, viven en la capital, y el niño alude a él como come queso y pan trigo. Cuidado, eso es el sumum, es lo máximo. Un tío que come queso y pan trigo. Claro, te da una idea de lo que era su ambiente diario, ¿no? Falta que hable de los fielatos, que eran una cosa que había en los pueblos, y tú lo recordarás, bueno, tú eres joven, mucho más joven, pero había una cosa que se llamaba fielato, que era el tránsito de mercancías fuera del ámbito municipal, había que pagar. Sí, y aquí en Orense había... Sí, no, en Madrid, en todas las ciudades y pueblos. Y entonces y había la cartilla de racionamiento, y había cartilla de primera, de segunda, de tercera. Era una situación verdaderamente que lo hemos vivido de niños, pero que lo hemos vivido y lo recordamos. Era como las extraperlistas en Madrid. En Madrid yo me acuerdo en la puerta, yo vivía en la calle de Princesa. Y entonces en el metro del Altamirano, de Argüelles, había lo que llamaban las pichichas, las extraperlistas, que se ponían debajo de la falda las barras de pan. Y decía, lo tengo negro, lo tengo... Siempre además con una cierta tendencia al pecado. Sí. Y eso lo hemos vivido. Sí, bueno, aquí en Orense, por ejemplo, como en otros sitios, pero en Orense, concretamente en la raya portuguesa, se vio mucho el extraperlo de café, de tabaco, de bacalao. El bacalao portugués, bueno, pues era una materia codiciadísima, ¿no? En cambio, en el digamos, por volver un poco al ambiente, en el ambiente de Balbino, en el ambiente de ese niño, en el ambiente en el que él vivía en su aldea, el fielato, por ejemplo, no existía, no había, porque era en pueblos ya de una cierta envergadura, donde la gente que iba de ahí, de la aldea, al llegar a ese pueblo, sí que para entrar tenía que pagar. Claro, como cuando llegaban aquí a Orense, que aquí debajo había uno, concretamente, aquí muy cerquita de nosotros. Y claro, la gente que venía con sus productos de la huerta tenían que pagar para poder llegar al mercado y venderlo y tal, ¿no? Pero es curioso cómo lo que hoy se considera algo vulgar y corriente, a aquel niño, por ejemplo, le llamaba la atención que alguien fuera capaz de poder comer pan de trigo, ¿no? Eso era.
era sublime. Entonces, un poco, eso es lo que me llama a mí la atención, pongo este libro como ejemplo, porque me llamó mucho la atención, me encantó, me subyugó de una manera muy amplia, muy total, pero es ese tipo de narrativa el que a mí me cautiva cuando leo un libro, y cuando el libro es capaz de abstraerme del entorno y hacerme sentir la historia. Bueno, un poco lo mismo que ocurre cuando vas a ver una obra teatral o una película, mientras te olvidas de que estás en una butaca, la cosa va es bien. que la cosa va bien. Cuando empiezas a removerte en la butaca, algo falla, ¿no? O cuando allí, en lugar de ver a Julio César, ves a Charlton Heston, malo. Claro. Mientras veas a Julio César no hay problema, ¿no? Y un poco por ahí es la... Bueno, me hablabas antes de empezar la entrevista de tu sobrino. Sí, ahí tenemos también un escritor en ciernes, y que ya ha hecho su primera incursión seria. Se ha llevado el premio de novela negra de Roquetas de Mar el año pasado, con un libro que se llama El Borrador, que es una historia que es un compendio de historias. Todos son relatos cortos, son personajes distintos, pero todos tienen en común que hay algo en sus vidas que no encaja con el concepto general que la gente o incluso la propia persona puede tener de sí mismo, sino hay una parte en la vida que está como oculta, que incluso puede ir totalmente al contrario de su vida más visible, ¿no? Y son todo un compendio de relatos que te hacen sumergir en cada personaje, que son personajes dispares, distintos, pero tienen todos esa parte en sus vidas un tanto oscura, ¿no? Que dices, vaya, a ver si resulta que nosotros también, simples mortales, vamos a tener una parte un poco oscura en nuestra vida, y seguro que sí, ¿no? Siempre como la busquemos, la encontramos. Y bueno, pues quería hacer mención de este libro para recomendarlo como lectura. El Borrador se llama, de Círculo Rojo. Carlos González Jiménez. Carlos González Jiménez, un soñador un poco como su tío, y que bueno, tenemos en común, además del nombre, pues el gusto, el interés por el arte en distintas expresiones. Yo tiro más a teatro, al cine, a la música, canto, hago teatro, hago cine, pero también he hecho mis incursiones en poesía, hago algo de poesía, y escribo alguna cosa de teatro también, y guiones de cine, que ahí es donde me encuentro más un poco en mi salsa como escritor, porque no tengo el problema de contar cosas, dejo que mis personajes me las cuenten y yo escribo a su dictado. Entonces me resulta fácil, ¿no? Sí, te camuflas. Sí, yo me escondo detrás de ellos son los que dicen y hacen, y yo me limito a escribir lo que ellos me dicen. Y ahí está. Pues yo con mucho gusto te ofrezco este modesto escaparate que es leer es un placer, porque yo soy uno de los que creo que leer es lo fundamental, pero todo lo que sea el espíritu, el arte, el cine, pero el libro que merezca la pena, porque había una serie de gente que escribe libros que son rubbish, como diría en inglés, que son basura, porque no voy a dar nombres, pero lo vais a imaginar todos los que veáis la televisión, que hay personajes y personajillos que de repente, ¿qué han hecho? Pues que han salido con fulanito o con menganita, que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé qué, que si se han ido a una isla, ¿a qué? A echar un kiki. No, sí, no, es que ya, no hay más bagaje. No hay más. Y escriben su vida, pero por favor, hay que ver. Yo que conocía a la pobre gran cantante, bueno, pues yo creo que una de las cantantes más importantes de España, que era Rocío Jurado, pues la historia de su descendencia y de su entorno, que está podrida de cosas raras y de extrañezas y de... En fin. A mí eso me da verdaderamente vergüenza como español, que en la televisión
se aproveche la televisión para menear cosas que son absolutamente perjudiciales para la sociedad, Sí. para los jóvenes, para todos. Mira, Enrique, yo te diría que a mí realmente me da pena, ya no el hecho de que unos determinados canales televisivos o de revistas o de lo que quiera que sea den pábulo a estas cosas, sino el público que las sigue. Eso es lo que realmente me da pero es que el público es como es. No, ya. Pero si es que el problema no se puede hacer, o sea, por ejemplo, mira, lo que ha pasado hace unas horas con la muerte de la reina de Inglaterra y su proceso de enterramiento, pensar que en España se podría hacer una cosa parecida es absolutamente imposible. No hay esa sensación, no hay ese sentido de nación. Aquí en España pues estamos perdidos, siempre saldría uno y no, pero yo quiero que el paro que sea de Cataluña sea un paro más largo que el que sea de no sé qué. Y allí buscan 22 tíos o no sé cuántos que tenían que tener 1,82 m para llevar el féretro. En fin, es otra mentalidad, es otro concepto de las España, cosas. España es diferente, y que no se meta nadie con España porque peleamos, pero nosotros tenemos la obligación de hacernos la crítica, una crítica constructiva, una crítica razonable, pero que no nos engañen y que no nos den gato por liebre. Yo creo que uno de los principales problemas que podemos tener por estos andurriales es que a veces pretendemos reírnos de nuestra sombra y no nos damos cuenta de que el día está nublado. Claro. Y no tenemos sombra. No, perdón. Pero O tenemos mala sombra. O tenemos mala sombra. Como diría un También gracioso. puede ser. También puede ser. Si es que la historia de España hay que conocerla, y nos han engañado, nos cuentan una historia que no es de esa grandeza ni de esas cosas. Y bueno, nos han vendido también un montón de personajes, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que el Cid campeador, bueno, y cuando sale alguien dice, no, que era un mercenario. ¿Cómo que un mercenario? Que te asesino si me cuentas esto de... No sé, hay unos conceptos que no se quieren pero si es que, ni siquiera contrastar, ¿no? Pero si te cuentan camelos terribles, y no quiero yo relatar pues el gran camelo de Galicia, pues el Bay, pero no voy a decir cuál es. Pero cualquiera que sepa un poco, porque no existió, o sea, no... Y bueno, mira, tú fíjate, pero se hace camino al andar. Sí. Y no digo más. Exactamente. Porque es así la historia. Y España, pues ojalá mejore, pero si es que... Por eso leer es un placer y es una obligación. Y que la gente lea de todo. Te hay que leer lo prohibido, lo que no está prohibido, lo que te gusta, lo que no te gusta, pero a ver, si sacas algo, informarte. Yo he dicho en alguna ocasión, así hablando de que, bueno, si en España, en general, que en España se lee poco, tal, yo digo, es que yo creo que no leemos ni los carteles que hay que nos informan de algo y preferimos preguntarle al señor que está al lado, oiga, ¿a qué hora sale el autobús? Pero hombre, que tienes el cartel ahí. Es que no se lee ni el cartel, por no leer, no se lee nada, ¿no? La gente tiene manía, bueno, es que no tenemos solución. Si es que además la historia de España está plagada de mentiras. Hay que ver, por ejemplo, la historia de una mujer que pasó como no debía ser, que es la Beltraneja. La Beltraneja debía haber sido la reina de España. Sí. Y entre pitos y flautas se la cargaron y fue su tía, creo que era tía, si no me equivoco, Isabel la Católica, hicieron una unión con Aragón, y la otra pobre a un convento porque decían que era hija de Beltrán de la Cueva. Sí. Que a lo mejor lo era, pero porque tampoco podemos dudar que eso sea desde Adán y Eva ya empezaron a hacerlo. Sí. Y no ha parado la humanidad porque es normal, está para eso. Exactamente. Y entonces, bueno, pues nada, señor. ¿Alguna cosa más que quieras reseñar pues, en el programa? Nada, un Enrique, rato muy agradable el que estamos pasando. La verdad que sí, fue un placer el estar en tu programa y bueno, espero que haber servido de algo, un pequeño granito de arena para que la gente se anime a leer más. Pues sí, yo y creo como que decías tú, a leer lo que sea, pero leer. Leer, que acostumbren a leer.
porque es fundamental que la gente lea, y luego después habrá que intentar llevarles al camino de lo que es, pero claro, ya ese es un tema muy delicado porque también es un tema político. Sí. Y cuando tropezamos con la política, pues vamos, ahí ya con la Iglesia hemos topado, Sancho. Eso dijo Quijote, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que en ese caso, si empujamos a que todos leamos un poco más, podemos conseguir que la frase que se dice no sea tan real como se dice, que es que el hábito no hace al monje. En este caso, el hábito sí que puede hacer un poco no al monje, pero sí al lector. Sí, o dejar de que haya hábitos y monjes. Y que haya más hábitos ciudadanos desnudos. O sea, exactamente. Quiero decir, que después se vista cada uno conforme a unos criterios racionales. Al menos desnudarse de prejuicios. Que el hábito eso no te dé esa potencia y esa fuerza. No, señor, usted es un ciudadano más y, en fin, pues entre todos tenemos que sacar el país adelante. En eso tenemos ya estamos en tiempo. Pues muchas gracias, Enrique, y hasta cuando quieras volver a contar conmigo, yo encantado. Y cuando tú tengas algo que te parezca que sea interesante contarle a los amigos y a la gente que quiera aprender a leer o disfrutar leyendo, el espacio está abierto para que lo hagas, me llamas y será un placer atenderte como ha sido en esta ocasión. Perfecto, pues muchas gracias. El embajador ha sido un gran amigo que está pasando una crisis, al que quiero mucho y espero que mejore pronto y que esté estable. Pues con tu permiso quisiera enviarle un abrazo a Armando y bueno, ánimo, que de todo se sale y se sale bien. Tú puedes. Y este programa va a celebrar el fin de año. Les deseo a ustedes que sea un feliz motivo de fiesta familiar, que lo pasen bien y que el próximo año, pues el año 23, pues sea un año feliz. Gracias por haber prestado atención al programa y lo dicho, leer es un placer.